¿Cuál es la mayor burbuja a nivel global? Algunas personas dirán que las acciones, otras señalarán que los inmuebles comerciales o las criptomonedas. Todas se equivocan. La razón es que hay una burbuja que se extiende de oriente a occidente, de las personas a las empresas, de los gobiernos a los estados y entidades territoriales. Es una burbuja que ha crecido hasta niveles insostenibles y que pronto podría explotar. ¿Cuál es esa burbuja?, te preguntarás. Pues bien, quédate por aquí, porque eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, un pequeño paréntesis para explicar nuestros términos y condiciones. Ten en cuenta que nada en este vídeo es consejo financiero o de inversión y que todo lo que veas tiene únicamente fines educativos y de entretenimiento. Es tu responsabilidad hacer tu propia investigación y este vídeo es uno de los muchos recursos que puedes usar para hacerlo. Si eres nuevo por estos lares, soy tu chica cripto y soy una experta divulgadora en el ámbito de las criptomonedas. Criptomonedas, noticias, reseñas y protocolos, ya sean grandes o pequeños, son siempre objeto de nuestro interés. En CoinBureau encontrarás una enorme colección de contenido de calidad y lo que es aún mejor, cada 2 días publicaremos un nuevo vídeo. Si estás tan loco por las criptomonedas como nosotros, pulsa el botón de suscripción y haz sonar la campanita de notificación para unirte a esta comunidad. En aras de optimizar tu tiempo, hemos dejado unas marcas que puedes utilizar para saltar a los temas que consideres más interesantes. Solo ten en cuenta que toda la información del vídeo podría ser clave para maximizar tus beneficios, por lo que te recomendamos verlo al completo. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué burbuja estamos hablando? Pues bien, por si no lo has adivinado aún, nos referimos por supuesto a la burbuja de la deuda mundial. Hablamos de la situación insostenible en la que nos encontramos, donde la deuda pública y privada supera los 226 billones de dólares, o para ponerlo en contexto, el 256% del PIB mundial. Esta es quizás la mayor y más trascendental ola de deuda en la que nos encontramos desde hace tiempo. La razón por la que se utiliza el término olas es porque tienden a ir y venir. Es decir, son periodos de rápida acumulación de deuda seguidos de rápidas reducciones de las mismas. Ha habido 3 olas de deuda global de este tipo desde la década de 1970. Sin embargo, la ola de deuda en la que nos encontramos en la actualidad parece ser la más duradera y significativa de todos los tiempos. De hecho, esta ola comenzó en 2010. Es más, ya en 2018 oímos hablar de lo insostenible y problemática que era. Luego, por supuesto, llegó la pandemia y casi todo se fue por la borda. Los gobiernos se apresuraron en dar respuesta a los confinamientos que ellos mismos habían puesto en marcha, elevando la deuda a niveles descomunales. Solo en 2020 se añadieron casi 20 billones a la deuda mundial. Para ponerlo en contexto, se trata del mayor aumento de la deuda desde el final de la Segunda Guerra Mundial, algo realmente alucinante. No había mucho espacio para la prudencia financiera, puesto que los países habían decidido tirar la casa por la ventana. Un gasto gigantesco en forma de estímulo fiscal que pretendía mantener las economías a flote, ya sabes, 2 semanas para aplanar la curva. No todo fue consecuencia de que los gobiernos intentaran apoyar sus economías. También se debió a que la deuda era muy barata. Gracias a los esfuerzos de los Illuminati, queremos decir los banqueros centrales, los tipos de interés se aproximaron al 0% incluso en los Estados Unidos. Desde la gran crisis financiera, el tipo de interés de la Reserva Federal no había sido tan bajo y se ha mantenido casi al 0% durante más de 2 años. No solo eso, además la Reserva Federal recurrió a algunas operaciones en el mercado abierto muy agresivas que literalmente inundaron el sistema de dinero y por extensión de crédito barato. La creencia predominante era que sin importar la carga de la deuda, sin importar el estímulo, sin importar la reacción, todo esto era el menor de los males. Es discutible si lo fue o no, especialmente en retrospectiva, pero no se puede subestimar la forma en que distorsionó los mercados de crédito mundiales. Empecemos por el sector empresarial, ¿de acuerdo?
Si se consultan los gráficos de la deuda mundial, se puede ver que el segundo mayor receptor de préstamos después de los gobiernos han sido las empresas no financieras. En esencia, empresas que aprovecharon la oportunidad sin precedentes que se les presentaba de tipos bajos para emitir nueva deuda y mantener sus operaciones. De hecho, en marzo del año pasado, las empresas de Estados Unidos tenían la asombrosa cifra de 10.5 billones de dólares de deuda en sus balances. Al igual que el mercado de la deuda en su conjunto, este atracón de deuda corporativa fue anterior a la pandemia. Es más, la pandemia presentó oportunidades únicas para contraer más deuda a tipos de interés que las empresas no podían ni soñar un año antes. Este fue el caso de aquellas empresas que de otro modo habrían sido destrozadas por las restricciones. Hablamos de compañías aéreas, empresas de cruceros, tiendas, fabricantes de coches y aviones, etc. En realidad, esto es bastante contraintuitivo. Se podría pensar que las empresas que se enfrentan a dificultades tendrían que ser más prudentes a la hora de endeudarse, del mismo modo que lo harían las personas. Cargar sus balances con toda esta deuda no puede haber sido la decisión más prudente. De hecho, hubo algunas empresas que asumieron una deuda que en realidad no tienen ninguna posibilidad de devolver completamente. Estas empresas ganan lo justo para pagar los intereses de la misma. Como no invierten en crecimiento, son incapaces de saldar la deuda contraída. A estas empresas se las ha denominado empresas zombie. En esencia, entidades que son una sombra de lo que fueron y que a duras penas se mantienen a flote. En parte, la razón de que tuviéramos tanto endeudamiento corporativo durante la pandemia fue una vez más el comportamiento de la Reserva Federal. No solo los tipos básicos estaban cerca de cero, sino que la Reserva Federal adoptó la medida sin precedentes de comprar deuda corporativa de alto riesgo en sus operaciones en el mercado abierto. Esto es algo que nunca se había hecho en toda la historia de la Reserva Federal. Los balances de las empresas estaban literalmente siendo apoyados por estas medidas, algo que no ocurrió exclusivamente en Estados Unidos. La deuda de las empresas chinas es un problema enorme. Puedes ver cuánto ha crecido en este gráfico. Supone más que la deuda del gobierno y de los hogares combinada. Si la comparas con otros países como Estados Unidos, Japón y Europa, es un caso atípico. Esto es algo que viene sucediendo desde hace tiempo e incluso antes de la pandemia. De hecho, los economistas ya planteaban su preocupación por estos niveles de deuda. En China, la carga de la deuda también es especialmente grave en el sector inmobiliario. Los promotores imprudentes accedieron a cantidades ingentes de deuda, tanto en el país como en el extranjero, al vender sus unidades sobre plano. Y lo que es peor, gran parte de esta deuda está en turbios pagarés que probablemente no se hayan contabilizado en las cifras oficiales. Todo esto llegó a su punto álgido el año pasado con la crisis de Evergrande. No tenemos tiempo para hablar del tema aquí, pero no dudes en ver nuestro vídeo al respecto que está enlazado en la parte superior derecha. La cuestión es que hay mucha deuda corporativa y dada la forma indiscriminada con la que se proporcionaron estos préstamos durante la pandemia, esta deuda fue asumida por aquellas empresas que de otro modo no habrían podido acceder a esa financiación. Pero por supuesto, no fueron solo las empresas las que se endeudaron. Los hogares y los particulares también se aprovecharon de la situación. Al igual que otras formas de deuda, la deuda de los consumidores en las economías avanzadas ha experimentado un aumento sostenido durante los últimos años. Para impulsar el crecimiento económico, los bancos centrales trataron de estimular el gasto de los consumidores. Cuando haces que el crédito sea de fácil acceso y a tipos de interés asequibles, la gente lo va a aprovechar. La deuda de los hogares se presenta en numerosos formatos diferentes. Incluye la deuda hipotecaria, la deuda del automóvil, la deuda de la tarjeta de crédito, los préstamos para estudio, etc. Algunos países tienen más deuda en los hogares que otros y normalmente se debe a la forma en que se contabiliza la deuda en dichos países. Ahora bien, aunque el aumento de la deuda de los hogares no ha sido tan grande como el de la deuda de las empresas o del gobierno, su punto de partida era mucho más alto. Por ejemplo, en Estados Unidos, a finales del segundo trimestre del año pasado,
la deuda de los hogares estadounidenses aumentó un 2,1% hasta alcanzar la cifra récord de 15 billones de dólares, lo que supone cerca del 80% del PIB. El mayor contribuyente a esta cantidad es la deuda hipotecaria, que asciende a más de 10 billones de dólares. Y he aquí un dato curioso. El 44% de todos los saldos hipotecarios pendientes se originaron entre el segundo trimestre de 2020 y 2021. Si echamos un vistazo a esta deuda en el contexto de la historia reciente, te darás cuenta de que está por encima de la deuda que experimentamos en 2007, cuando la cantidad pendiente se situaba por encima de los 12 billones de dólares. Ahora bien, aunque esta deuda es un porcentaje menor del PIB ahora en comparación con entonces, sigue siendo alarmante que los niveles absolutos de deuda estén por encima de donde estaban antes de la gran crisis financiera. Y en comparación con otras economías avanzadas, los hogares de Estados Unidos están en una posición más favorable. Algunos países como Suiza, Australia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Canadá tienen una proporción mucho mayor de deuda en los hogares con respecto al PIB. De hecho, por ejemplo, Canadá tuvo el mayor aumento de la deuda en los hogares como porcentaje del PIB que cualquier otro país desarrollado. ¿Qué habéis estado comprando ahí? La cuestión es que la deuda de los hogares es un problema, ya que repercute en la economía en su conjunto. No olvidemos que los niveles excesivos de deuda hipotecaria, la mayor parte de la deuda de los hogares de Estados Unidos, fue uno de los factores que precipitaron el colapso de las hipotecas de alto riesgo. El crédito fácil se concedió a la gente a tipos mínimos. ¿Sí? Puede que las prácticas para realizar préstamos sean ahora diferentes, pero el apalancamiento personal sigue siendo increíblemente alto. Y en el momento en que los tipos generales empiecen a subir, los tipos de interés que estas personas pagarán por sus hipotecas de tipo variable aumentarán a un ritmo mucho más rápido. Hasta aquí lo que queríamos comentar sobre la deuda de las empresas y de los hogares. No obstante, el mayor contribuyente con diferencia a las cifras de la deuda total es la deuda gubernamental. Para evitar la recesión económica más agresiva desde la Gran Depresión, los gobiernos se apresuraron a apoyar la economía con todo el endeudamiento que pudieron. Casi todos los países que se vieron afectados, que seamos sinceros, fueron todos, impulsaron un montón de medidas fiscales que apoyaron tanto a las empresas como a los particulares. Puedes ver el crecimiento de la deuda gubernamental aquí. Es un aumento enorme y gracias a la actuación de la Reserva Federal, a otros países les resultó mucho más barato conseguir financiación externa. Esto se hizo en forma de bonos denominados en dólares, eurobonos o de bonos emitidos en su propia moneda. Como siempre ocurre, los países que se endeudaron mucho en los mercados emergentes están mucho más expuestos a cualquier tipo de movimiento de la Reserva Federal. De hecho, las 3 últimas olas de deuda que provocaron un contagio económico fueron causadas por impagos de préstamos en países emergentes. Las crisis sudamericanas de los años 80, la crisis financiera asiática de 1997, etc. En esencia, si la Reserva Federal estornuda, estos países se contagian del coronavirus. Esto se debe a que incluso un pequeño aumento del coste del servicio de los intereses en estos países podría empujarlos al impago. Este práctico gráfico interactivo de Bloomberg nos da una idea de la carga que suponen los intereses como porcentaje de su PIB para algunos de estos países, lo que se denomina coste del servicio de la deuda. Los gráficos muestran 3 escenarios diferentes para estos costes del servicio de la deuda. Son las expectativas actuales del mercado para los tipos de interés, un aumento del 1% y un aumento del 2%. Como puedes ver, algunos mercados emergentes están bastante expuestos a una subida de los tipos de interés, mucho más que los del mundo desarrollado. Por ejemplo, échale un vistazo a Sudáfrica. Para 2030 proyectan que el coste actual del servicio de la deuda será superior al 11% del PIB. Sin embargo, si aumenta un 1% y un 2%, el coste del servicio se eleva al 12,9% y al 13,6% respectivamente. Otros países como India y Brasil también se enfrentan a elevados costes de servicio de la deuda, aunque no tan graves como los de Sudáfrica.
Incluso para países occidentales como Estados Unidos, el coste del servicio de la deuda a los tipos actuales se acerca al 2% del PIB. Hablamos exclusivamente del interés que se paga a los tenedores de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. En el caso de que veamos que los tipos suben un 2%, esos pagos de intereses podrían aumentar hasta casi el 6% del PIB en 2030. Para ponerlo en perspectiva, en 2019 los pagos totales de la Seguridad Social ascendieron al 4,8% del PIB. En un mundo con tipos elevados, podríamos ver un escenario en el que el mero mantenimiento de la deuda cuesta más que la ayuda a las clases menos favorecidas. Piensa en ello. Por tanto, nuestra única esperanza es que continúen los bajos tipos de interés que hemos tenido hasta ahora. No obstante, hay un factor más a considerar en este respecto. Sí, mientras la Reserva Federal hacía llover dinero como el rapero Lil Wayne, todo el mundo bailaba. Sin embargo, ahora nos encontramos ante la resaca de esa fiesta que ha llegado en forma de deuda masiva y, por supuesto, de grave inflación. Llevamos hablando de la inflación como efecto secundario desde marzo de 2020, así que no vamos a repetirlo aquí. Pero la cuestión es que esta inflación se ha convertido en un problema enorme para muchas economías del mundo. Aunque las cadenas de suministro han sido un factor importante en esta inflación, incremento de los costes, no podemos negar las graves implicaciones del tirón de la demanda provocado por la excesiva impresión de dinero. Y dado que se ha culpado a la Reserva Federal de haber dejado que llegara a estos niveles, están tratando de reducirla agresivamente. Desde diciembre del año pasado, la Reserva Federal dejó claro que la fiesta del dinero gratis terminaría este año. De hecho, el recorte de bonos ya comenzó a finales del año pasado y la Reserva Federal está en camino de subir los tipos en marzo. Por supuesto, esto ya ha tenido enorme impacto en los mercados de valores y de renta variable, algo que tratamos en detalle en nuestro vídeo sobre la subida de tipos de la Reserva Federal. Te dejaremos el enlace en la parte superior derecha para que vuelvas a verlo más tarde. La cuestión es que la Reserva Federal va a empezar a subir los tipos y eso significa que los tipos de interés subirán de forma generalizada. En lo que se refiere a cuánto subirán, depende realmente de cómo evolucionen las perspectivas de inflación y empleo durante los próximos meses. Al fin y al cabo, ese es el doble mandato de la Reserva Federal. En su última reunión, el comité ha previsto 3 subidas de tipos. Sin embargo, Jerome Powell ha adoptado un tono cada vez más agresivo respecto a la inflación y ha declarado que la Reserva Federal está dispuesta a subir los tipos en todas las reuniones que celebre a lo largo del año. Esto ha llevado a muchas personas en Wall Street a predecir que podríamos tener más de 4 subidas. Goldman Sachs y JP Morgan creen que habrá 5 subidas, BNP Paribas cree que habrá 6 y Bank of America incluso 7. Suponiendo que la Reserva Federal suba en incrementos del 0,25%, eso implicaría un tipo de interés de los fondos federales de entre el 1,5% y el 2% a finales de año. Es un salto bastante grande para los tipos básicos de la Reserva Federal. Esto significa que es probable que todos los tipos de interés suban al menos un 2%, la deuda de los consumidores, la deuda de las empresas y la deuda hipotecaria. Y dadas las primas de riesgo incorporadas a estos tipos, algunos podrían aumentar mucho más. Entonces, ¿qué implicaciones podría tener esto en la economía mundial? Por supuesto, cuando los tipos de interés suben, también lo hace el coste del servicio de la deuda. Piensa en toda esa deuda corporativa pendiente. No solo los ingresos de estas empresas se han visto obstaculizados por la pandemia, sino que ahora tendrán que ganar mucho más dinero para poder hacer frente a sus pagos. Además, dado que la Reserva Federal ya no compra deuda corporativa, es probable que la demanda de bonos corporativos de las empresas zombie caiga en picado. Como sabemos, la baja demanda de bonos se traduce en precios más bajos y por tanto en tipos de interés más altos. De hecho, esto ya ha empezado a ocurrir en previsión de la subida de los tipos de interés. Los diferenciales de crédito de estos bonos corporativos también se han ampliado, lo que significa que es probable que los tipos aumenten incluso por encima del 2%, ya que el diferencial está por encima del tipo libre de riesgo. Por tanto, con este aumento del coste de la deuda para las empresas, existe un riesgo considerable de impago.
Este riesgo se amplía si el endurecimiento de los tipos de la Reserva Federal tiene un impacto más amplio en los resultados de la empresa, reduciendo aún más los ingresos disponibles para pagar la deuda. Luego, por supuesto, tienes toda esa deuda de los hogares. Es probable que los tipos de interés de las hipotecas y las cuotas de las tarjetas de créditos también aumenten considerablemente. La gente tendrá que pagar más por sus hipotecas de tipo variable. También es probable que la deuda de las tarjetas de crédito se dispare. Para pagar parte de esta deuda o para desapalancarse en general, la gente puede vender algunos de sus activos. Esto reduce aún más el valor de la garantía que respalda estos préstamos. Los activos que se venden primero suelen ser los más líquidos, de ahí que las acciones se hayan desplomado. Y tampoco es probable que los cheques de estímulos sean un salvavidas en este caso. Esto se debe a que los gobiernos han dejado claro que los apoyos de la era de la pandemia están llegando a su fin. Hablando de todo esto, los gobiernos lo van a pasar mal durante los próximos años cuando entremos en este ciclo de endurecimiento de los tipos. ¿Recuerdas el gráfico al que nos referimos sobre los costes del servicio de la deuda? Pues bien, un aumento del 2%, que parece posible este año, era el extremo superior de sus previsiones. Algunos países se van a convertir literalmente en esclavos de la deuda. Existe una gran posibilidad de que algunos países de los mercados emergentes impaguen su deuda, y aunque pienses que esto no te afecta directamente, deberías pensarlo de nuevo. El contagio financiero es algo real y hay muchas empresas, instituciones y bancos que están expuestos a nuestros mercados globales cada vez más interconectados. Aunque es probable que los países desarrollados se libren de un impago, no podrán escaparse del pago de los intereses. Los fondos del gobierno que podrían gastarse en el crecimiento de la economía ahora tendrán que destinarse a pagar a los acreedores. Existe un riesgo realmente grave de que este aumento de los tipos de interés no solo aumente los costes de la deuda, sino que también suponga una menor inversión en el crecimiento del PIB de un país para pagar dicha deuda. Se trata de una espiral de deuda de la que es difícil salir. Y todo esto suponiendo que los tipos no aumenten más allá del 2%. ¿Qué ocurre si estas subidas de tipos no consiguen tener un impacto considerable en la inflación? ¿Qué ocurre si las cadenas de suministro, junto con las expectativas de inflación permanente, mantienen la inflación alta en el futuro previsible? ¿Seguirá la Reserva Federal aumentando los tipos? La única vez en la historia en la que un gobernador de un banco central fue capaz de frenar la grave inflación causada por un choque de suministro fue en la década de 1980. En aquel entonces, Paul Volcker era el presidente de la Reserva Federal. Tuvo la desagradable tarea de frenar la inflación de 2 dígitos causada por la crisis del petróleo de los años 70. El tipo de interés de la Reserva Federal se elevó hasta un llamativo 20% en 1980. Solo entonces la inflación empezó a remitir. Ahora bien, para que quede claro, no estamos diciendo que nos dirijamos a esta situación. Es muy probable que los problemas en las cadenas de suministro se moderen antes de llegar a este punto. Quizás incluso la OMS salga a declarar que la pandemia ha terminado. Eso podría significar un auge pospandémico que nos permita salir de este lío de la deuda. No obstante, hay otros cisnes negros acechando, cisnes negros que podrían producir otra sacudida en la economía mundial, que mantenga la inflación alta y que mantenga a la Reserva Federal en vilo. Y si hay algo que hemos aprendido durante los últimos 2 años, es que los cisnes negros no son tan raros como pensábamos inicialmente. Ya es hora de empezar a concluir este vídeo con algunas reflexiones finales. Sabemos que muchos de vosotros habréis puesto los ojos en blanco al pensar que la deuda global es un riesgo. Esto se debe principalmente a que la gente lleva hablando del tema desde 2010 y aquí estamos, más de 12 años después, y efectivamente el cielo no ha caído sobre nosotros. Sin embargo, todos los mercados se mueven en ciclos. El hecho de que no te hayas acordado de 2008, 1997 o 1990 no significa que no vaya a ocurrir de nuevo. La cantidad de deuda que se ha acumulado durante la pandemia no tiene precedentes. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto una carga de deuda tan elevada. Y salir de este agujero de deuda va a ser difícil. Vamos a tener que confiar en que nuestros gobiernos y banqueros centrales piensen de forma realmente sólida y razonada,
algo que han demostrado de forma muy eficaz durante esta pandemia. En cualquier caso, una cosa es segura y es que nos esperan tiempos muy volátiles en los mercados. A medida que la gente se desprende de los activos de riesgo, es probable que veamos más presión sobre la renta variable y las criptomonedas. Sin embargo, centrarse en los mercados a corto plazo es perder de vista el bosque por los árboles, y cuando te centras demasiado en los árboles tiendes a perderte en el bosque. Al final, la gente va a empezar a buscar depósitos de valor a largo plazo que preserven su poder adquisitivo. Nosotros elegimos a las criptomonedas, pero eso es cosa nuestra. Siéntete libre de elegir el oro o una propiedad sólida como una roca. Pero por favor, hay una cosa con la que debes estar de acuerdo, y es que no te endeudarás más, ¿capichi? Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Estamos deseando recibir tus comentarios. ¿También te preocupa la burbuja de la deuda? ¿O crees que todo esto es una exageración? ¿Cómo proteges tu poder adquisitivo? Dispara tus comentarios un poco más abajo. Y mientras estás por ahí, puedes echarle un vistazo a nuestra página de redes sociales. Allí encontrarás enlaces a los demás sitios en los que puedes encontrarnos: Telegram, Twitter, Instagram y TikTok. Y por supuesto, nuestra newsletter por correo electrónico, donde compartimos el detalle de nuestra cartera de criptomonedas, así como un anticipo de nuestros próximos vídeos. También puedes echarle un vistazo a nuestra tienda, donde encontrarás camisetas como esta. Todas las ventas se destinan a ayudar a mantener el canal y a garantizar que puedas verlo sin publicidad. Si este vídeo te ha resultado de utilidad, dale a me gusta, no olvides suscribirte y dale a la campanita de notificación antes de irte si aún no lo has hecho. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.